Quería recomendarles antes el libro de Ana Beresín sobre la crueldad, ¿no? Es muy interesante. Ella, en un momento del libro, ella trabajó con refugiados de Yugoslavia y se encuentra con un analista francés eh, que comenta el trabajo que hace con los niños refugiados, ¿no? Y la anécdota, para no extenderme y no irme por las ramas, es de sus intervenciones en relación a que él dice que él lo que hacía era acompañar a los niños y no intervenía, es decir, no interpretaba, solamente los acompañaba, intentaba eh, acompañarlos a través eh, intentando comunicarse con ellos a través del juego, del dibujo, establecer algún tipo de comunicación, incluso porque no hablaban el mismo idioma. Y, y él decía que cuando un niño recuperaba la capacidad para dormir, ¿no? Y le contaba algún sueño, ¿no? O recuperaba la capacidad de jugar, para él ahí ya había concluido su trabajo, ¿no? Él apostaba como al trabajo psíquico que se relanzaba a través del sueño, a través del juego. Y un poco esta es como el espíritu de esta conferencia, ¿no? El trabajo psíquico del juego, ¿sí? El juego como trabajo psíquico, que si bien no es algo que lo crea el psicoanálisis lo descubre, ¿no? Lo toma, lo conceptualiza. Y ahora sí voy a empezar la conferencia que preparé para hoy. Para el psicoanálisis, el infans entra a la vida como juguete del otro, objeto de amor, de deseos y de pasiones. Su posición de jugador no es un punto de partida. Tendrá que conquistarla, constituirla. La madre o auxiliar cumple una función de prótesis psíquica. Erotiza, narcisiza, organiza el cuerpo y sus bordes a través de acciones de ternura. Calma, significa y contiene a un bebé que es parte de ella, que llora o grita, pero aún no habla. Un bebé que a su vez, al decir de Winnicott, mama de un pecho que le pertenece. En ese vínculo primario y primordial, las vivencias de placer y displacer dejan huellas que organizan el mapa de los goces en el cuerpo infantil. Fundan psiquismo, inscriben marcas que pasan a formar parte de la prehistoria de una subjetividad que se origina en el encuentro con el otro. Dice Raquel Herbert: el tiempo de la niñez implica el pasaje de una posición de objeto, en tanto sujetado al deseo del otro, hacia una posición que implicaría cierta posibilidad de palabra propia, juego propio, trabajo que supone el atravesamiento del complejo de Edipo y del de castración. Jugando se entra a la vida y jugando se pasa de juguete a jugador. Cierro comillas porque esa es una frase de Raquel Herbert. Se podría decir que jugar es patrimonio de la infancia. Si algo caracteriza a los niños, es que juegan. El juego, como constitutivo de lo humano, porta un sentido, que es inscribir la subjetividad. Permite la elaboración e historización. Y además, es en el acto de jugar que la subjetividad se instituye y se desarrolla, ya que el juego tiene la potencia de lo instituyente. Al jugar el niño se vuelve creador, hace activo lo vivido pasivamente, elabora vivencias, se identifica con los adultos a través de imitar roles o gestos, incorpora normas y reglas, se socializa. Desde el psicoanálisis, Freud, 1920, está el capítulo de Más allá del principio del placer, el Fordá, Winnicott. Se considera al juego como una actividad que produce una transformación en quien la realiza. El juego tiene una función de estructuración psíquica. En la experiencia del Fordá,
el niño inventa un juego que le permite sortear lo doloroso de la partida de la madre y convertirse en dueño de la situación. Mediante ese juego, el niño no solo domina el dolor sufrido por la separación de su madre, sino que además la renuncia que realiza da origen a la repetición, que lleva en sí un plus de placer que es el placer de jugar. La distancia con el objeto del cual depende le permite hacer pensable lo impensable a través de la repetición significante, gracias a la cual la impresión penosa que provoca la ausencia materna se liga a representaciones. La posibilidad de jugar le permite al niño separarse construyendo en ese mismo acto su propio espacio psíquico. Es como si dijéramos que al arrojar el carretel, ¿no?, también aparece la representación del mundo, ¿no? En ese sentido, el jugar es una ganancia psíquica para el niño, en cuanto puede dominar lo pulsional y aprehenderse como sujeto, tolerando la frustración que le genera la renuncia al objeto, haciendo activo lo sufrido pasivamente. La ganancia de placer que obtiene al jugar le permite al niño experimentarse creador. Allí, en lugar de la ausencia, surge la ilusión que dará lugar al símbolo. El niño juega no solo a superar esa indefensión en la que la madre parece dejarlo, sino que juega a desaparecer él mismo. Juega a que él es el carretel y desaparece para su madre. Renuncia a hacer todo para ella, ¿no? Y al mismo tiempo, al jugar, le permite transformar una realidad displacentera en una experiencia de placer a partir de la cual se hace sujeto. En el texto, además, sobre el Fordá, Freud agrega, en una nota a pie de página, que un buen día el niño se encuentra con su propia imagen en el espejo. Hito y acontecimiento jubiloso en la constitución psíquica. Tiempo lógico en el que lo imaginario, sostenido en lo simbólico, hace su entrada. Hago un paréntesis, ¿no? Lo que ubica a Freud ahí en realidad no es una lectura de Freud, sino que ya es una lectura post-freudiana, una lectura más lacaniana, es que en el Fordá ya nos encontramos con la matriz, ¿no?, con la estructura del sujeto. Está el orden simbólico, está lo imaginario, está lo real y está el objeto, ¿sí? La capacidad de reconocerse a sí mismo en la imagen proyectada inaugura la representación de sí. El niño se ve y se identifica allí donde no es y donde no está, el espejo, proyección psíquica de una imagen o superficie corporal, investidura de un yo que adviene a partir del proceso de fusión-separación con un otro que ha sido capaz de ilusionarse con la llegada de ese niño. Jugar produce una ganancia, el desarrollo de la subjetividad que se da en un proceso. Para que el niño pueda jugar a ausentarse y no ser todo para la madre, ésta debe poder prepararlo para su ausencia. Dicen que se escucha con dificultad. No sé si es así. ¿Se escucha con dificultad? No, se escucha bien. Ahí estaba contestando, Ariana. Bueno, para que el niño pueda jugar a ausentarse, repito, y no ser todo para la madre, ésta debe poder prepararlo para su ausencia. Digo la madre, padre o quien realice su función, ¿sí? El niño o la niña, lo mismo, pido disculpas, pero la verdad que no sé escribir en inclusivo, pero es el niño, la niña, el niñe, ¿sí? El niño logra simbolizar la ausencia si ha tenido previamente experiencias de presencia eficaz, hecha de encuentros que dejarán marcas, restos de vivencias placenteras con el cuerpo, el gesto, la voz, el olor y el calor del otro materno o aquel que realice su función. Es porque previamente hubo una buena experiencia de fusión que luego podrá transitar sin demasiados sobresaltos el proceso de separación. Yo siempre digo que quien bien pega, bien despega. Winnicott
propone una conceptualización del desarrollo emocional del lactante que tiene como base un ambiente facilitador compuesto por la madre o aquella que realice su función, que esté dispuesta a satisfacer las necesidades del mismo, adaptándose empáticamente durante un periodo suficientemente bueno al que el autor llama preocupación maternal primaria o devoción materna. En un inicio, la dependencia del bebé es absoluta. No hay diferenciación yo no yo. Él y su madre integran una unidad relacional y el yo de la madre funciona como yo auxiliar del bebé. La adaptación de la madre, entregándose a la única tarea de cuidar a su bebé, promueve en él la capacidad de relacionarse con objetos subjetivos, dice Winnicott, primero serán objetos subjetivos, y de vivir experiencias de omnipotencia. Experiencias que consisten en la ilusión de que él crea y encuentra al objeto. Fase de ilusión necesaria en la constitución del psiquismo, ya que a partir de esa experiencia, el infans empieza a creer en la realidad externa que se comporta como por arte de magia. Esto es la idea de la paradoja winnicottiana, ¿no? Crear lo dado. Para que un objeto cobre realidad, primero tiene que aparecer, ¿no?, la fase de ilusión, la fase de la omnipotencia. El bebé tiene que sentir que ese pecho es de él, el que él lo crea. Y para esto la mamá tiene que adaptarse en sus inicios a satisfacer la demanda del infante. La madre, suficientemente buena, es capaz de satisfacer las necesidades del infante y de hacerlo tan bien que cuando el infante emerge de esa relación, de la matriz de la relación infante-madre, puede tener una breve experiencia de omnipotencia. En cambio, cuando no hay un quehacer suficientemente bueno, el infante es incapaz de iniciar la maduración del yo, o bien el desarrollo del yo queda necesariamente distorsionado en ciertos aspectos vitalmente importantes. En esta etapa, el bebé es un ser inmaduro que está al borde de angustias inconcebibles. Winnicott las describió, ¿no?, y que son las agonías primitivas: caer interminablemente, fragmentarse, no tener ninguna relación con el cuerpo, no tener ninguna orientación, ¿no? Estas angustias solo la madre o quien ocupe su función pueden mantener a raya gracias a su capacidad de darse cuenta, de empatizar con lo que el bebé necesita a través del manejo general del cuerpo y por lo tanto de la persona. En el inicio, el bebé está en un estado de no integración, caracterizado por la dependencia absoluta y bajo el predominio de angustias inconcebibles, que son la materia prima de las angustias psicóticas. El buen manejo del bebé por parte de un ambiente suficientemente bueno le permite el desarrollo de la maduración a través de la integración de las experiencias corporales en una unidad psicosomática sin tener que experimentar reacciones que pongan en riesgo la continuidad existencial, ¿no? El bebé va siendo, es un yo que va siendo, ¿no?, que va siendo cada vez el mismo, aún ¿no?, cuando hay cambios. El buen sostén ambiental, por eso Winnicott habla del holding, del sostén, de la continuidad existencial, como modo en que el yo va adviniendo en un proceso, ¿no? Porque esto no se da de una vez y para siempre, va siendo. El buen sostén ambiental facilita el desarrollo del yo y la integración psicosomática, junto con las relaciones de objeto, siendo estos subjetivos en la etapa temprana de no discriminación yo no yo, para ir adquiriendo transicionalmente, a medida que avanza el proceso de maduración, las características reales de la realidad objetiva. Estas adquisiciones del desarrollo promueven el pasaje de la dependencia absoluta a la dependencia relativa. Dice Winnicott, las fallas en la confiabilidad del ambiente en las etapas tempranas producen en el bebé fracturas de la continuidad personal a raíz de las reacciones ante lo impredecible. Estos sucesos comportan una angustia impensable o el máximo dolor.
Todas las fallas que podrían producir angustia inconcebible generan una reacción del infans y esta reacción corta el seguir siendo. Si el reaccionar que quiebra el seguir siendo se reitera persistentemente, se inicia una pauta de fragmentación del ser. El infans, con una pauta de fragmentación de la línea de continuidad del ser, tiene una tarea de desarrollo que casi desde el inicio se inclina hacia la psicopatología. Lo que dice Winnicott es que, hago un paréntesis, ¿no? Como que la madre tiene que ser una falla pensable, es decir, cuando la madre se ausenta, es importante que pueda generarse esa distancia, que la madre no esté todo el tiempo intrusivamente, eso tampoco es una adaptación a lo que el niño necesita, esto es intrusivo, ¿no? Lo hace reaccionar y además es en ese espacio y en esa distancia que el bebé puede empezar a generar, ¿no? Esta capacidad de primero de alucinar el objeto, ¿no? De recrearlo omnipotentemente, y es así como va anoticiándose de que hay un mundo más allá del mismo, ¿no? Y que hay un otro, ¿no? Pero esa falla, dice Winnicott, tiene que ser una falla pensable, tiene que haber una medida. Si la madre se ausenta, o quien esté al cuidado del bebé, mucho más de lo que el niño puede tolerar, lo que aparece es la necesidad de reaccionar, ¿no? Y ahí donde hay una reacción, lo que aparece es, dice Winnicott, es el inicio de las conductas, de un yo, ¿no? Que empieza a tener que adaptarse a un entorno, y ahí aparece toda la línea del falso self, que hoy no nos vamos a meter con eso, pero sí para pensar esto que ubica Winnicott respecto de que es importante esa falla, es importante esa distancia con el objeto, no es que el objeto tiene que estar todo el tiempo ahí, ¿no? Satisfaciendo, porque esto tampoco ayuda al bebé a crecer y a madurar, pero la distancia tiene que ser pensable, tiene que haber una medida. Porque si es más de lo que el yo puede tolerar, lo que aparece es o la desconexión, que va a dar lugar, ¿no?, a las defensas más autistas, la desinvestidura, a un proceso más de vacío, ¿no? O una reacción estilo falso self de adaptarse. Hay algo es muy lindo, dice, cuando el bebé dice que empieza a convertirse en un bebé meteorólogo, que empieza a tratar de acuerdo al estado de ánimo, a la cara de la madre, intenta acomodarse, a ver cómo estará hoy mamá, ¿no? Entonces ahí empieza a ver como una sobreadaptación. Entonces, la capacidad de jugar se desarrolla en ese espacio llamado transicional, zona intermedia de experiencias entre la realidad objetiva y la realidad subjetiva, zona que en la edad adulta quedará reservada para las experiencias culturales, el sueño y el arte. A través del juego se va subjetivando la realidad, y al mismo tiempo el niño se anoticia de la existencia de un mundo por fuera o más allá de él mismo. Yo diría el bebé, ¿no? El infans, en este caso. El juego le permite al niño transformar su propia realidad, pero también repercute sobre lo que está afuera, porque cuando juega lo hace apoyado sobre el espacio exterior, lo utiliza, ¿no? Ahí tenemos los objetos, los juguetes, los intermediarios, y en ese momento todo se transforma. El juego es el trabajo psíquico de la infancia por excelencia. Por medio de este, el niño se hace creador, sujeto de experiencias. Cuando los niños juegan entre ellos, es común escucharlos decir, vamos a hacer como si las sillas fueran un barco, estableciendo una convención. Saben que la silla no es un barco, y aún así creen en el juego como fantasía compartida. Eso no significa que esa fantasía compartida
no tenga matices o resonancias singulares en cada niño según su modo de jugar, ¿no? Y de tomar posición según su fantasmática. Es decir, cada uno va a jugar de acuerdo, ¿no?, a su propia posición fantasmática. Pero todos van a estar de acuerdo de que es una convención y que es de jugando. Y que las sillas pueden ser barco en ese momento. Entonces, este es un punto básico de partida, ¿sí?, que es de jugando. Octave Manoni, en el libro La negación, que es un muy lindo libro, compara el juego con el teatro y el uso de las máscaras. El actor juega un papel, ¿no? Los espectadores saben que es una representación y aún así se emocionan. Los niños que juegan no son actores como en los teatrales, pero nada desautoriza decir que representan algo en otra escena. La escena del juego en la infancia, ¿no?, equivale al soñar, escenario imaginario donde se lleva a cabo la representación. Pero hay niños que no juegan, niños que se muestran inhibidos, que no fantasean o que no pueden establecer una distancia con la realidad. Se confunden, se pierden o no logran construir diferencias. Eso que sucede se les vuelve real, se desdibuja el como sí, y el juego cobra seriedad, pasa a ser de verdad. Allí podemos observar un déficit o fallas en la capacidad de jugar y en la constitución de la convención como límite y borde a lo puramente fantasmático. Al no estar bien constituido el campo de lo transicional, eso que tendría que estar representado se torna real, ¿no? Eso que tendría que estar velado se vuelve real, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de traumas, y acá está Macarena, que es especialista del tema, ¿no?, los niños que han sido víctimas, ¿no?, de situaciones traumáticas, bueno, es muy difícil jugar, ¿no?, con el horror. Allí donde ha habido, ¿no?, un real tan impactante. Es difícil, es la apuesta, que puedan después, ¿no?, jugar. Pero hay situaciones con las que son muy difíciles jugar. El juego fracasa en su función de velo y surge la cosa. Eso que desvela y angustia al niño, como la pesadilla, cuando el sueño no cumple con su función como guardián del dormir. Para poder jugar con las fantasías, para poder jugar con otros, se requiere compartir una convención, un hecho social que permite alojar la creencia. A la vez, la creencia supone el soporte del otro, el otro que cree que eso es de jugando. Como dice Jorge Fuckelman decía, el juego es el espejo donde un sujeto es reconocido por el otro como niño. Se trata de una confianza en el juego como lugar de saber. Es un supuesto tácito de que los niños juegan, ¿no? Fuckelman decía algo así como Lacan hablaba de la transferencia como ¿no?, el sujeto supuesto saber, él hablaba de ubicar al juego, ¿no?, como el suponerle un saber al juego, que allí donde lo que está haciendo ese niño, ¿no?, está jugando, y hay que suponerle ahí un saber a ese juego. A 100 años del Fordaz seguimos pensando que la capacidad de jugar es el pasaporte de la infancia, matriz simbólica del sujeto psíquico y territorio en el análisis donde se despliega la transferencia. Los niños juegan para transformar situaciones de angustia en vivencias placenteras. Juegan para repetir experiencias de satisfacción. Juegan para historizar, para significar,
para ligar representaciones y afectos, para hacer activo lo vivido pasivamente. Al transformar las experiencias displacenteras en experiencias de placer, se inscribe un plus que es la posibilidad de asumirse jugador, sujeto. El juego alivia, pone medida a la angustia. En la clínica con niños, la experiencia infantil se produce en un espacio-tiempo que se da en el entre dos de la relación transferencial. El territorio sobre el cual trabajamos es esa zona intermedia de experiencia, que no es de uno ni del otro. Espacio compartido, donde se recrea lo infantil, lugar donde se pone en juego el deseo del niño. Como dice Esteban Levin, ese espacio entre no tiene sí mismo, surge en el nosotros, un espacio que sucede gracias a la disposición del clínico a dar lugar al acontecimiento, lo abierto. Si el niño no sabe jugar, no puede jugar, perdón, está mal traducido, porque Winnicott dice si el niño no sabe jugar, pero en realidad es si no puede jugar, porque no es que no sepa, sino que quizás no puede, no ha construido la capacidad de jugar. Si el niño no puede jugar, será el analista quien lo ayude a construir esa capacidad. Si es el analista el que no sabe, deberá revisar si está en condiciones de llevar a cabo ese análisis. A través del juego, del dibujo, del sueño, eso que arrasa, que inunda, que insiste, puede cobrar algún tipo de representación o sentido y lograr alguna medida a través de la cifra, descifrarlo, ¿no? Ponerle un nombre a ese juego, ponerle una representación, ponerle palabra. A veces nos encontramos con niños con dificultades para simbolizar y allí, frente al silencio pulsional, intentamos construir representaciones, crear o donar sentidos, poner palabras y crear la capacidad de jugar. Enlazar lo que no tiene nombre a una representación le permite al niño armar una historia, enlazándose él también a la trama de la cadena generacional de la que depende. Ubicarlo en una historia que lo antecede y lo constituye permite pensar el sentido de los síntomas por los que nos consultan. El juego puede ser un modo de escritura, pero también suplencia de lo que no se inscribió. En ese sentido, no es lo mismo el juego como interpretación, ¿no? Allí donde el jugar tiene que ver con el juego como interpretación es aquel juego, ¿no? Al que podemos de alguna manera interpretar, ¿no? Que tiene un sentido oculto, que trae algo reprimido, ¿no? Que aparece en el juego, ¿sí? Y allí podemos pensar el juego como interpretación. Es distinto al juego como creación, ¿no? Ahí donde hay que construir, ¿no? Construir algo nuevo, construir la capacidad de jugar, construir psiquismo, ¿sí? Y en ese sentido hablamos del juego como del lado de las intervenciones estructurantes, que no son aquellas que develan un sentido oculto, sino que intentan construir subjetividad. Entonces se trata de saber, ¿no? ¿Qué tipo de juego tendremos que jugar para orientar hacia allí nuestras intervenciones? Y en este sentido, el juego puede, digamos esto, ¿no? Si hay juego, si no hay juego, cómo juega, a qué juega, ¿no? Tiene y cumple una función diagnóstica, porque nos va a decir si ese niño está jugando o solamente está moviendo objetos, ¿sí? Y también ver qué dramatiza en ese juego, qué se está poniendo en juego, ¿no? Y ahí alude a una fantasmática y a una conflictiva, ¿no? Que puede ser la conflictiva edípica o que puede ser una conflictiva fraterna o que puede ser una conflictiva, ¿no? Digo, ya estamos en otra escena, ya estamos en una escena en realidad, ¿no? Y ahí ya el juego tiene un valor de representación. Las intervenciones subjetivantes son aquellas que permiten descubrir
¿no? El juego escondido, y ahí es donde digo, ¿no? De velar lo oculto, ya estaba funcionando la represión, ya hay algo reprimido que hay que develar, que se puede interpretar. Reanudar el juego interrumpido, ¿no? Si vemos que hay algo que se detuvo en la constitución psíquica, ¿no? O crear el juego que falta. El arte de todo analista es saber abrir la puerta para ir a jugar. Si la puerta no está abierta, habrá que construir formas de entrar para que el niño pueda salir. A veces hay que inventar la puerta. Otras tantas se trata de encontrar al niño perdido. Si todo va bien, el juego transcurrirá por diferentes etapas. Desde el dónde está, acá está, donde se elabora lúdicamente la angustia de separación de los otros primordiales, ¿no? Juegos de las escondidas, esos primeros juegos, ¿no? O el saco una manito, ¿no? El juego del de esconder, de mostrar, ¿no? Donde es lo que se va, donde lo que se pone en juego como proceso psíquico, como proceso de constitución subjetiva, es la separación del otro, ¿no? Es la elaboración de su condición de dependencia, es la individuación, ¿no? Digo, ese es un tiempo lógico en el que está el sujeto. Y por eso estos juegos, ¿no? Ubican un tiempo en la infancia, ¿no? Distinto al dale que ya es una invitación a jugar, en un pretérito imperfecto, a través del cual los niños dramatizan, imitan, elaboran, fantasean, ¿no? Con el mundo de los grandes con el cual sueñan y se identifican. Ese tiempo, ¿no? De los juegos de roles, de los juegos dramáticos, de la escena, donde se va construyendo el fantasma, ¿no? Para pasar, ¿no? Al tiempo de los juegos reglados, ¿no? Que marcan otro tiempo de la niñez y de la constitución psíquica, que es el de las normas compartidas y la socialización. En este sentido, ¿no? El juego no es una sumatoria de acciones, sino que estructura y organiza el psiquismo. La observación del jugar de un niño permite acceder al grado de estructuración psíquica en que se encuentra. Esa es una de las razones del lugar tan valioso que tiene dentro del psicoanálisis de niños. A través de la observación del juego y del jugar, podemos pensar en qué trabajo psíquico está ese niño, su relación al lenguaje, si puede diferenciar entre fantasía y realidad, si puede jugar sin sentir que se confunde o se desintegra, ¿no? Esto que decía hace un ratito, cómo juega, a qué juega, ¿no? ¿Qué lo ocupa en el momento en que se nos consulta, ¿no? También esto de qué personaje juega, y esto, bueno, para esto es tan importante el trabajo con los padres, ¿no? Para ver, bueno, en qué lugar ha sido esperado, desde dónde se lo nombra, qué historia lo antecede, qué lugar, ¿no? De qué deseo es hijo, ¿no? Si hay un deseo o no, entonces, digo, todas estas cuestiones como para separar ahí, ¿no? Incluso qué personaje está jugando el niño sin saber de qué la juega. Bueno, a través el juego allí funciona como un operador lógico. Y en este sentido tiene un valor diagnóstico fundamental, pues es en el acto de jugar que se constituye la subjetividad, ¿no? Y al jugar se puede establecer esta diferencia, ¿no? Entre juego, entre jugador y personaje, ¿no? Entre jugador y actor. Por eso mismo es tan importante a la hora de evaluar las problemáticas en la estructuración psíquica, poder diferenciar si se trata de un juego detenido, inhibido o de la ausencia de juego que indica fallas importantes en la constitución subjetiva. Octave Manoni toma la idea de juego infantil en cuanto a su valor de representación o como sí, pero también en cuanto a su valor de creencia inconsciente. El niño juega sabiendo que está jugando y aún así se toma en serio eso que representa.
Por medio del juego desarrolla escenas a través de las cuales va construyendo su fantasma, a la vez que se posiciona como sujeto valiéndose del objeto. Implica un grado de estructuración psíquica en el que la división intersistémica ya está organizada a partir de la represión primaria. Está en juego la negación, ¿no? Ya lo sé, pero aún así, esto es que ya está en marcha la negación como mecanismo psíquico, junto con la ficción simbólico-imaginaria, ¿no? Para que se dé el campo de la ilusión, tiene que estar lo simbólico funcionando. Para que se dé el campo de la escena, es sobre la base de lo simbólico. Si no fuera así, el niño estaría en una realidad puramente fantasmática y entonces eso no sería un juego. En la tópica psíquica, hablar de juego implica la dimensión de la falta y por lo tanto alude a la castración. Se podría decir que la ficción opera imaginariamente sobre una falta, señalando un lugar sin por ello ocuparlo. El juego señala un objeto sin confundirse con el mismo. Cuando el niño juega sabe que está jugando. La condición de la escena es que no sea de verdad, porque si esta función fracasa, lo que aparece es la angustia. Dimensión que muestra lo que no puede ser dicho en tanto real y que no encuentra aquello que lo vele para hacerla pasar. También a veces, ¿no? me pienso, bueno, cómo en algún momento puede pasar esto en el consultorio, que el niño se angustia y el juego se detiene porque surgió la angustia. Y también pienso en cómo a veces un analista puede quedar en Orsay, fuera de juego, ¿no? Por ahí interpretando algo, ¿no? Me imagino que les habrá pasado, ¿no? Queriendo meter alguna interpretación, porque uno se siente que como es analista, la función es interpretar y por ahí a veces interrumpe un juego y uno le dice algo al niño que está jugando, que está creando, que está en pleno trabajo, ¿no? De elaboración, interpreta y el nene o la nena le dice, no, pero ¿qué decís? Yo estoy jugando, ¿no? Estamos jugando, ¿qué es esto? ¿No? Digo, a veces como también uno puede arruinar el juego, ¿no? Con su propia angustia, su propia ansiedad. Cuando la ficción sostenida en esta diferencia está desvanecida, los fantasmas no son de jugando, son de verdad. En esos casos la función del análisis es reinstalar la ficción desvanecida. Según Manoni, en la patología grave no se constituye la ilusión como otro escenario, juego, sueño, sino que es eso, y con eso no se juega. Cito una frase de Beatriz Janin. Hay niños que pierden la dimensión del juego y se confunden con la escena. Quedan como tragados por la escena, como esos actores que no pueden desprenderse del personaje. También hay situaciones en las que fantasía y realidad se confunden, dejan de ser un juego. ¿Se acuerdan de Don Quijote? Don Quijote, que en el medio de la representación teatral representan que es un incendio y entonces él se levanta a apagar el fuego, ¿no? Más que una actividad divertida, el juego opera como una función de estructuración del sujeto, hace nacer la estructura. Así como jugar no significa sumar acciones, hacer uso del lenguaje no significa repetir palabras, sino posicionarse respecto del discurso pronunciado, ocupar un lugar en él, apropiarse de la lengua y ejercer la posibilidad de jugar con ella. En la medida en que un juego dice, instala una palabra, cuenta una historia, también construye un límite, pone una barrera. El chico al jugar puede sustraerse de cierto lugar que ocupa en relación a la problemática familiar. A la vez que se apropia de su sufrimiento, se abastece de recursos para arreglárselas con él. El lenguaje ya está cuando un sujeto nace, ¿sí? Pero esta preexistencia no garantiza la existencia de un sujeto hablante. Se trata de una posición que se construye, al igual que la posición en el juego constituye al sujeto. Si el adulto
Ayuda al niño a poner en acto lo silenciado o lo rechazado a través del juego, el sufrimiento se transforma. Estamos allí para que lo obturado sea habilitado para subir escena, para que se monte la maquinaria lúdica con su plus de placer de juego que permitirá elaborar lo detenido, lo que angustia en su no tramitación. Se tratará de ayudar, prestándose el juego, a elaborar la angustia. El valor del psicoanálisis reside en poder operar por medio del juego sobre el fantasma. Es mediante el juego que la fantasía revela su estatuto. Freud define el Spiel juego que puede adquirir la forma de Lustspiel, juego de placer, o de Trauerspiel, juego trágico. Del Lustspiel habla más allá del principio del placer. El Trauerspiel aparece en la tragedia neurótica que, como dice Walter Benjamin, hace que el juego esté sujeto a la ley de repetición, que puede tener el sesgo de la felicidad del otra vez. Ese otra vez que posibilita perder goce lleva a una recuperación que da cuenta del plus de gozar. El juego en transferencia produce una interpretación. El analista está allí para acompañar la puesta en escena aportando señalamientos, preguntas, cuestionamientos, interpretaciones que favorezcan la comprensión de los síntomas y colaboren en su disolución. La apuesta a veces implica descifrar, otras se trata de crear o inventar. Movimiento poético que posibilita transformaciones subjetivas profundas y duraderas. Lola transforma el consultorio en una sala de hospital donde filas de niños esperan su turno para ser atendidos. A lo largo del juego se despliega la conflictiva fraterna y la rivalidad entre los hermanos. Bautiza el síntoma de una paciente a la que describe como la hermana mayor como celositis, nombre que provoca risa y sorpresa en analizante y analista. Javi, paciente con diagnóstico de retraso madurativo, a quien le cuesta estar en los espacios sin pelear, pelea y resiste a entrar al consultorio. Luego de señalarle su hostilidad, aún a riesgo de asumir las represalias de las que realmente es capaz, arma una escena de juego en la que un chico raro siempre queda fuera. En el juego son otros los raros, los excluidos. Así la vivencia pasiva de exclusión toma una forma activa en transferencia, donde además cada tanto me deja fuera. El niño puede a través del cómo sí del juego simbolizar aquello que le genera sufrimiento, darle una interpretación y un lugar de elaboración desplazando sobre el jugar su padecer. El que hace lío es el personaje del juego, que se mete en problemas, se esconde o se queda afuera, pero ya está dentro del juego y en una escena placentera que despierta más la risa que el llanto. Pedro viene porque no puede parar de moverse y le cuesta prestar atención. Cuenta en sus primeras entrevistas la angustia que siente en la relación de competencia con los otros. La competencia y ciertas vivencias de encierro son temas que lo inquietan. Mientras habla no puede parar de moverse. Yo establezco un punto fijo desde donde lo escucho serena e interesada. Le propongo dibujar lo que piensa y siente. Le ofrezco un cuaderno que compro especialmente para él. Sus dibujos se organizan en historias que siguen un hilo conductor. Hay una secuencia y una continuidad. Es él mismo en diferentes historias. En cada encuentro va renovando el interés por su propia imagen, su cara, su cuerpo, que está creciendo y cambiando. A medida que va dibujando, la imagen logra cierta estabilidad. Él también se va tranquilizando. Los dibujos, autorretratos, se hacen cada vez más ricos e interesantes. Mi mirada le devuelve otra mirada de sí. Me entero por los padres que se siente muy contento y tranquilo desde que tiene una psicóloga. Cuestión a esto es la falta de mirada y de atención. Surgen en las entrevistas con ellos las diferencias con su hermano mayor,
a quien no han podido dejar de mirar desde que nació. La consulta genera efectos. Se reorganiza el campo de atención parental sobre el niño, ¿no?, que va sobre el corazón del narcisismo. Una imagen se estabiliza y él se alivia. La confianza le permite ponerse en juego. Entra a la cancha y se vuelve un jugador que disfruta de la competencia. Un movimiento se produce y en sesión deja de moverse impulsivamente. Winnicott plantea que el análisis debe llevarse a cabo en la zona intermedia de experiencia. En el caso de los niños, la transferencia se desplaza al juego y desde allí mismo se interviene. Si el paciente no puede jugar, habrá que ayudarlo a que pueda hacerlo. Hermosa metáfora de lo que hoy se conoce como intervenciones estructurantes. Intervenciones que apuestan al armado del aparato psíquico en tiempos instituyentes. Intervenciones que promueven la constitución subjetiva. Ciro llegó casi sin hablar. Balbuceaba un lenguaje incomprensible. Un lenguaje minion, al decir de sus papás. Un enano extraterrestre que los desconcertaba, aunque mostraba su intención comunicativa a través de algunos gestos o señalamientos. Siempre fue cariñoso y un poco terco también. Ciro no jugaba, solo repetía compulsivamente acciones sin sentido. Allí no reinaba el principio del placer, sino la tendencia a la descarga, el vacío de representación, el automatismo. Movía los autos, los metía en lugares cerrados o peligrosos, pero no jugaba. De la historia solo diré que hubo un momento de detención que coincidió con una tragedia familiar. Hubo mutismo, hubo silencio y cierta desconexión. Ciro encarnaba lo no dicho familiar. El trabajo y la apuesta fue poner palabras allí donde reinaba el silencio. Construir escenas que habiliten un puente donde lo imaginario pueda desplegarse, relanzar el movimiento fantasmático coagulado y detenido. Los encuentros con los padres permiten que la palabra circule. Invitarlos a pensar para que lo impensable sea pensado, para nombrar lo innombrable, para que el niño pueda tener un lugar en el psiquismo parental. Envoltura psíquica, lugar continente, la transferencia también como continente, ¿no?, como continente que permite, ¿no?, hacer pensable lo impensable. Habilita y posibilita que las representaciones migren, muten, se transformen. La mirada del analista los narcisiza en su función. La transferencia es continente y territorio de transformaciones. Las angustias ceden paso a la capacidad de pensar y se producen nuevas investiduras psíquicas. Las sesiones se vuelven nutritivas y, parafraseando a Winnicott, es un comer juntos. En sesión Ciro empieza a nombrar, a llamar a cada cosa por su nombre. Un movimiento de nominación, de identificación primaria, de absorción de la lengua. Desde la calle, yo atendía en un primer piso y lo escuchaba llegar porque gritaba mi nombre a los gritos. Desde la calle anuncia su llegada, grita mi nombre, me llama y la alegría de escuchar su voz es celebrada por ambos. Ceden las angustias y los berrinches. Las cosas pueden arreglarse, curarse. Inaugura un nuevo tiempo de la transferencia, jugando, fantaseando, el juego del doctor. La enfermedad y la curación entran en escena. Ciro abre la boca, saca la lengua, señala un lugar que duele, que enferma, ¿no? Agarraba la valijita del doctor y, ¿no?, sacaba todas las cositas que habían en la valijita y me ponía y sacaba la lengua. También curábamos a todos los amigos. Un día dibuja una persona en el pizarrón, ya no tiene un lenguaje incomprensible ni extraterrestre. Aflora un niño que se interesa por las letras, por las formas, por los colores, todo esto en un proceso, ¿no?, de largo. No hacemos magia, no fue magia. Un niño que me busca para que juegue con él,
Ya no son autos chocando, sino niños subiendo al colectivo para ir al jardín. Es papá e hijo peleando en escenas típicamente competitivas y edípicas. Es el nacimiento del sujeto, pero también el surgimiento de un niño. Las intervenciones estructurantes estructuran psiquismo y deben apuntar a que el niño pueda elaborar el sufrimiento que lo aqueja a través del despliegue de fantasías y acciones inconscientes. Ayudarlo a poner palabras a lo que le pasa. Y si no puede hablar, que pueda mostrar lo que le sucede, ¿no? En sus formas de comunicar, a través de gestos, de juegos, no, perdón, no de juegos, de dibujos, de gestos, de acciones. La apuesta del analista, abrir la partida, implica la creación de ese espacio transicional, a través del cual el niño, valiéndose de juegos y juguetes, pueda representar la alternativa de movimientos, de alienación, separación, de aquellas marcas de la trama familiar enlazadas a su historia. Los juegos y juguetes sirven de apoyo a través de los cuales el niño pueda representarse y representar sus fantasmas y de esta manera separarse. El analista lo acompañará en ese trayecto donde el jugar será el lugar de encuentro, espacio transicional en el que se pueda poner en juego la presencia del objeto. El trabajo con niños implica una disposición y una disponibilidad a trabajar con la familia, ya que el niño por su condición infantil depende de otros y es vulnerable a su entorno. En este tiempo, me encuentro en muchas situaciones alojando y cobijando la angustia de los adultos, como modo de armar bordes o filtros que preserven al niño de los excesos. Pienso que en estas circunstancias puede ser mucho más eficaz atender la angustia o las vivencias de desamparo de los adultos que ver inclusive al niño. Sostengo así una función continente donde alojar las preocupaciones, miedos, temores y fantasías de quienes están encargados de su crianza, poder escuchar y metabolizar elementos que producen indigestión psíquica. Holding de holding, sostener a quienes tienen que ser sostén, puede ser una intervención mucho más pertinente y efectiva que el trabajo con el niño solo, sobre todo en el caso de niños muy pequeños o muy graves. Incluso ayuda a descomprimir situaciones de violencia o de desborde en el vínculo que se generan durante este tiempo, ¿no? Este tiempo pandémico, debido a ciertas condiciones, ¿no? de distanciamiento, de aislamiento, de cuarentena, de estar todos en el mismo lodo, manoseados. En el artículo, ya voy cerrando. En el artículo La creatividad y sus orígenes, Winnicott plantea la importancia de la actividad creadora y el vivir creativamente como formas de sentirse vivo, ¿sí? A diferencia de la adaptación plena a la realidad que genera una sensación de futilidad, ¿no? Como de vacío, esta cosa del hombre máquina tan actual, ¿no? Del rendir. Tanto el exceso de cordura, esta es una frase de Winnicott, como siempre que genera un poquito de ruido, ¿no? Tanto el exceso de cordura como el exceso de fantasía, dice Winnicott, son índices de locura. Entre la adaptación y la ensoñación se realiza la experiencia subjetiva, donde se dan cita la capacidad de crear y de jugar. Por eso es tan importante en este contexto que ha significado una sobreexigencia y una sobreadaptación para muchos niños, preservar, instituir y recuperar, ¿no? La capacidad de jugar. Si allí donde hay juego hay niño, entonces jugar es cosa seria. Y termino con una frase de Nietzsche que dice: la madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño.